Cuando yo vine hace 3 meses, yo lo que noté es un gran nerviosismo en la gente. Había un ambiente de nervios. Ahora hay un ambiente de una mayor tranquilidad, pero de incertidumbre, porque advierten que la oposición no está sabiendo capitalizar ese triunfo y ese poder dominante. Al contrario, es concesiva, es dialoguista. Me enteré que ahora le dieron la presidencia de la Cámara de Diputados a un comunista. O sea, en lugar de... partido del carro. Le pega el palo, anda cerca. Bueno, pero digamos, en lugar de aprovechar para condicionar al gobierno, direccionarlo, colocarlo dentro de la institucionalidad, siguen dialogando. Ya perdieron las elecciones, conserven la constitución que tienen. Chile en septiembre del 73 tenía la misma importancia política y económica que Haití. En 1990 era el mejor país de América Latina. Yo empecé a sentirme seducido por Chile porque sentí siempre admiración por Chile. Y ahí no termina la historia. Los 20 años subsiguientes, donde gana coaliciones de izquierda, advierten que ese era el camino, que no tenía razón Allende, sino sus opositores, y que había que continuar con ese rumbo escogido. ¿Qué hacen ahora inventando una constitución indigenista con lenguaje inclusivo, ideología de género, feminismo y otras imbecilidades? Ningún país del mundo ha crecido con una constitución de esas características. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tolerancia Total. Hoy, escúcheme bien, investigador, ensayista, experto en terrorismo y contraterrorismo. Nicolás Márquez, ¿cómo estás? Y bueno, estuve hace 3 meses lanzando el libro La dictadura comunista de Salvador Allende, mi libro número 15, y después estuve 1 mes en México de gira, disertando sobre otros temas relativos a la batalla cultural, pero se me ha requerido de vuelta porque sale la 3ª edición del libro, que ya van 6.000 a 7.000 ejemplares vendidos. ¿Qué te motivó a escribir un libro sobre Salvador Allende? Bueno, yo creo que la batalla cultural que hay que librar contra la izquierda, habrás visto que estoy manifiestamente enfrentado contra este flagelo que ha intoxicado todo el continente, desde Canadá hasta la Argentina. Y venimos con una serie de compañeros, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács y otros, llevando un mensaje a todo el continente, y yo creo que un poco mi rol o el lugar donde me siento más cómodo es disputándole a la izquierda el monopolio que tiene sobre el pasado. Porque si por algo se caracteriza a la izquierda es por adueñarse sobre el pasado, escribirlo a su antojo, mentirle a las nuevas generaciones, disfrazar sucesos, inventar héroes de cartón, y entonces pasan los años, las nuevas generaciones, engañadas por ese relato oficial que la derecha no se tomó el trabajo de desenmascarar, terminan votando por partidos que ya fracasaron cuando ejercieron el poder, y fracasaron de manera vergonzosa. Y Allende es un poco eso también. Ejerció una dictadura criminal de inspiración castrocomunista, prosoviética, con persecución, con empobrecimiento generalizado, con exilio, con crimen político, con guerrilla. Y 50 años después sus presuntos herederos ganan, con el Partido Comunista detrás, nada más y nada menos, ganan las elecciones disfrazados de demócratas, y llevando a Chile a una situación casi al límite de la catástrofe, como lo fue el plebiscito, que afortunadamente la chilenidad salió a responderle con contundencia, pero que estuvieron al borde del ostracismo y del abismo, estuvieron. Oye, Nicolás, la batalla cultural, la dictadura comunista son conceptos que se están escuchando más seguido. Hay un movimiento detrás de esto, tú en un momento como que me lo deslizaste, pero que es casi como de Canadá hasta Chile. No, lo que yo digo es que de Canadá a la Argentina, por citar, ¿sí? Chile incluido, desde ya, la izquierda está hegemonizando las elecciones, gana todas las elecciones, porque da una batalla cultural que la derecha no está dando. Porque, ¿qué ocurre? Durante la Guerra Fría la discusión era
estaba limitada al aspecto económico. La economía estatista, centralizada, etcétera, o la economía libre y la propiedad privada y la libre iniciativa. Por supuesto que ganó este último sistema por aplaste y categórico, pero la izquierda no se quedó con eso. La izquierda empezó a embestir, bueno, con esto no fue mal, vamos a probar con otras alternativas. Se adueñaron del pasado, siendo que mataron 100 millones de personas. Se adueñaron de los derechos humanos, habiendo sido más grave que el nacionalsocialismo, lo cual ya habla por sí solo. Reescribieron la historia relativa a los pueblos originarios para dividir, fragmentar, generar conflicto. Inventaron el feminismo, cuando hoy la mujer tiene exactamente los mismos derechos que el hombre. Impusieron una superstición como lo es la ideología de género, para romper las bases fundantes de nuestra civilización, como lo es nuestra tradición judío-cristiana, y la familia, y la libertad religiosa, y un montón de vertientes abrió la izquierda, y eso es lo que llamamos batalla cultural, que no es la batalla armada. Antes era guerrilleros versus la fuerza del orden que tenían que defender al orden constituido frente a la amenaza de una revolución comunista. Pasó en todo el continente. Ahora ya la guerra es desarmada, es cultural. Entonces, dentro de esa batalla cultural está la disputa por el pasado. Dentro de la batalla por el pasado, que eso sirve, el que controla, como decía Orwell, el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el futuro controla el presente. Entonces yo creo que, bueno, que es un poco donde yo siempre me he sentido más cómodo. Por eso he hecho biografías sobre Juan Perón, sobre el Che Guevara, que se acaba de editar en Chile, y en este caso Salvador Allende, que me parece que Salvador Allende, después del Che Guevara, es el fetiche idolátrico más exitoso de la izquierda. Y la izquierda empezó a mentir sobre Allende desde el mismo minuto en el cual Allende se suicida. Porque a partir del minuto en el cual se suicida, ya empezó la historieta de que murió en combate. O sea, ya desde el minuto 1 ya empezaron a mentir. Oye, Nicolás, ¿cómo es el proceso de investigación para hacer este libro? ¿Tienes que viajar mucho a Chile? ¿Tienes que entrevistar mucha gente? No tanto, porque yo lo que hice fue consultar muchísima bibliografía. ¿Ya? Y ahí vas armando el rompecabezas con los datos. Yo ya había leído mucho, ya había estado en Chile muchas veces, siempre me interesé, compré muchos libros, me interesé por todo el proceso, por el contexto, en plena Guerra Fría. Allende además ya era un connotado agitador trotskista, comunista, castrocomunista, financiado por la KGB, participaba de los cónclaves en Cuba. Él siempre fue un hombre sumamente peligroso para Chile, que una burla del destino lo colocó en presidente de la nación, no por voto popular, sino por una irresponsabilidad tremenda de la democracia cristiana, que en ese momento le dio los votos a Allende, porque Allende solamente fue votado por 1/3 de la chilenidad. 2/3 de la chilenidad era anticomunista, igual que ahora en las elecciones del plebiscito. Los comunistas sacan 1/3 de los votos. Fíjate que en Chile se está hablando de anticomunismo, Sí. de cultura de la cancelación del comunista. ¿Hay algo de eso, no? ¿Qué sería la cancelación anticomunista? Como que simplemente ir en contra de todo lo que tenga que ver con comunismo. Sí. Con diputados, senadores, partidos, sí. alcaldes. ¿Tú sientes que se está instalando un anticomunismo en Chile? Bueno, a ver, hay un efecto de acción y reacción. El gobierno de Boric, que es extremadamente malo y que los índices de aprobación lo dan por el subsuelo, un gobierno que ha tenido una paliza categórica en el plebiscito del cual se jactaron, y que además este gobierno nació de ese plebiscito que le arrancó al tibio de Piñera. Entonces, bueno, sí, llegaron al poder, tuvieron sus primeras semanas de idilio, pero no pudieron sostenerse, si son unos improvisados. Reivindican un gobierno que fracasó vergonzosamente como el de Allende. No tienen un programa, la constitución que preveían, que era un desastre, afortunadamente fue rechazada de manera abrumadora. Entonces sí, yo noto que
A ver, acabo de llegar. Cuando yo vine hace 3 meses, yo lo que noté es un gran nerviosismo en la gente. Había un ambiente de nervios. Ahora hay un ambiente de una mayor tranquilidad, pero de incertidumbre, porque advierten que la oposición no está sabiendo capitalizar ese triunfo y ese poder dominante. Al contrario, es concesiva, es dialoguista. Me enteré que ahora le dieron la presidencia de la Cámara de Diputados a un comunista. O sea, en lugar de... partido del carro, le pega el palo, anda cerca. Bueno, pero digamos, en lugar de aprovechar para condicionar al gobierno, direccionarlo, colocarlo dentro de la institucionalidad, siguen dialogando. Ya perdieron las elecciones, conserven la constitución que tienen. Chile en septiembre del 73 tenía la misma importancia política y económica que Haití. En 1990 era el mejor país de América Latina. Yo empecé a sentirme seducido por Chile porque sentí siempre admiración por Chile. Y ahí no termina la historia. Los 20 años subsiguientes, donde gana coaliciones de izquierda, advierten que ese era el camino, que no tenía razón Allende, sino sus opositores, y que había que continuar con ese rumbo escogido. ¿Qué hacen ahora inventando una constitución indigenista con lenguaje inclusivo, ideología de género, feminismo y otras imbecilidades? Ningún país del mundo ha crecido con una constitución de esas características, con un agravante. En una constitución de casi 400 artículos. El padre de la constitución argentina, que fue Juan Bautista Alberdi, que mientras esa constitución tuvo vigencia, la Argentina llegó a ser la 6ª potencia mundial. Después vino el peronismo y se pudrió todo. Sí. Y nunca nos pudimos recuperar de eso y es culpa nuestra. Pero Alberdi decía que cada artículo de más en una constitución es un derecho de menos. Y la constitución que proponían estos energúmenos tenía casi 400 artículos, algo muy propio a los sistemas totalitarios. Oye, Nicolás, cuando escribes este libro, ¿qué cosas son las más valiosas que encuentras al momento de estar impreso, cerrado, digamos, listo? ¿Qué cosas son las que tú dices, mira, estas son joyas que hay acá dentro? Bueno, por ejemplo, discursos encendidos de Allende en favor de Stalin. O sea, él era abiertamente stalinista. Eso previo a ser presidente. El otro punto que no me parece menor es que él no era un presidente popular, era un presidente minoritario. Llegó por una componenda con la democracia cristiana. El otro punto es que la democracia cristiana lo consagra presidente haciéndole firmar un estatuto de garantía democrático. ¿Por qué le hacen firmar un estatuto? Porque sabían de la peligrosidad que conllevaba el hecho de que la Unidad Popular fuese gobierno y que estaba manejado por 3 estructuras: el Partido Comunista con un exaltado como Luis Corbalán, el Partido Socialista que estaba a la izquierda del Partido Comunista, no era Julio Lagos, era Ricardo Lagos, era un partido financiado por la KGB, igual que el propio Allende, que viajaba a la Unión Soviética y que viajó a Cuba para expandir la revolución comunista internacional en carácter de guerrilla. Todo esto previo, y que el propio Regis Debray, agente francés, que le hace un reportaje que está en YouTube, muy interesante, de Allende, y que estuvo preso Regis Debray por delincuente, porque estuvo en los campamentos con el Che Guevara, un ideólogo marxista importante. Primero le pregunta a él cómo se define, y dice: yo soy marxista-leninista. Después le dice: ¿era necesario firmar ese estatuto de garantía? Y él le dice: nosotros queríamos llegar al poder a como dé lugar, después la revolución la hacemos nosotros. ¿Va a haber enfrentamiento armado? ¿Cómo no va a haber enfrentamiento armado? Se lo dice Allende. Si nosotros vamos a hacer la revolución, en algún momento el enemigo va a estar acorralado. O sea, ellos promovían la guerra civil. Y después las expropiaciones en masa, la desatención absoluta de todos los poderes del Estado. Y quiero aclarar algo: el empobrecimiento generalizado, el desabastecimiento, la escasez, los grupos de Castro. Como Fidel Castro tuvo un mes. ¿Cuántos jóvenes saben que Fidel Castro tuvo un mes, un genocida, tirano, estuvo un mes entero en Chile, en el año 71, recorriendo las ciudades chilenas para dirigir la revolución? Y Allende ahí, empequeñecido, porque el que mandaba era Fidel Castro. Por supuesto, con toda una guardia cubana, con toda una estructura paramilitar. Y lo que más me impactó
mientras iba elaborando el libro, es que en el año 73 suceden 4 cosas que le pegan 4 golpazos muy fuertes a Allende, por eso Allende se suicida. Por eso hay un libro que uso, entre tantos otros, para documentarme, que tiene un título muy significativo: Lo derrocó el pueblo. Y yo agregaría: lo derrocaron las instituciones chilenas a Allende. ¿Por qué digo esto? Primero, porque tuvo la huelga de la mina del Teniente, donde duró 3 meses, mataron los guerrilleros del MIR a los líderes que manejaron la huelga, pero no la pudieron frenar. O sea, se agruparon todos los gremios, la dictadura tuvo que frenar. La huelga de los camioneros, donde la dictadura metió preso a los 5 camioneros que lideraban la huelga. No era broma el gobierno de Allende. Porque su sobrina y sus aliados lo quieren poner como un bonachón socialdemócrata. No. Después tuvo el golpe donde quiso adoctrinar a los niños en la famosa ENU, y ahí es donde la educación nacional unificada, donde vuelven a perder, porque la mayoría chilena empieza a tomar conciencia de mayoría. Somos el 70%, tenemos que aplastar a la dictadura. Y además hubo elecciones en el 73, donde la dictadura pierde por 10 puntos, y después la Cámara de Diputados confirma que la dictadura hizo un fraude en su favor de 10 puntos, o sea que habría perdido por 20. Y finalmente, la Contraloría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la Nación declaran que Allende es un gobierno ilegal, ilegítimo e inconstitucional, y que había que destituirlo. Y eso se hizo. Nicolás, ¿a quién le recomendarías leer este libro? A todo el mundo, pero fundamentalmente a los que no vivieron el proceso de Allende, o sea, la inmensa mayoría de los chilenos. Yo mismo, que tengo 47 años, nací en el 75, yo mismo no tenía conciencia, no lo había vivido Allende. Así que yo se lo recomiendo. Un escritor quiere vendérselo a todo el mundo. Oye, hay que destacar se ve un libro fácil de leer. Bueno, tiene muchos títulos grandes, como que se ve ordenado, se ve amigable. Todo el mundo me ha dicho eso. Es un libro muy pasional, con mucha documentación, pero muy pasional, algunos me han dicho que tiene la cosa argentina de la polémica, del adjetivo, de la burla. Tiene un poco esa narrativa, está presente. Y bueno, ya va por la 3ª edición, no teniendo un aparato de propaganda tremendo, no teniendo una super estructura editorial que te impone el libro en todas las vidrieras, no teniendo nada. Es un gran esfuerzo de los chilenos que se han jugado, han apostado por mí, y yo les estoy muy agradecido y estoy muy feliz de estar de vuelta, precisamente presentando la 3ª edición, y cada edición fue de 2000 ejemplares, no eran ediciones chiquitas, y hay que venderlas. Eso. Y ahora se viene una gira por muchas ciudades. San Nicolás Márquez vendiendo, haciendo gira, sur, después norte. Sí, para diciembre. Está bien, va bien la cosa. Y aparte es un tema que me apasiona. Sí. Nicolás Márquez, te quiero dar las gracias por venir al programa. Ya lo saben, pronto en más librerías se están imprimiendo cada vez más. Ahora se acaba de imprimir una brutalidad porque vamos a estar en todos lados. Y por internet la gente también la puede comprar. En Busca Libre, en la editorial Entre Zorros y Erizos, en muchas librerías también emblemáticas. Yo no sé, no estoy muy al tanto de dónde están. Pero uno lo puede encontrar. No, perfectamente. Nicolás, ¿me dejás decirte una última cosa que digo siempre? No apoyar el 11 de septiembre, porque después se me va a acusar, se me va a estigmatizar, no significa ser un demócrata. Significaba apoyar la continuidad de una dictadura vigente, castrocomunista y prosoviética. Entonces, cuando se analiza ese tema y se genera esa discusión, no es una discusión entre golpistas y demócratas. Los que no apoyaron el 11 de septiembre estaban apoyando a un gobierno de inspiración castrocomunista, prosoviético, empobrecedor, dictatorial, que estaba por encima de las instituciones, y que las instituciones republicanas de Chile decidieron, a través de resoluciones oficiales, declararlo fuera de la ley. Y tanto es así que los 3 presidentes que vivían en esa época, que eran Frei Montalva, González Videla y Alessandri, los 3 apoyaron el pronunciamiento, y un 4º futuro presidente, Elwin, también lo apoyó. Entonces, discutamos el 11 de septiembre y todo ese proceso con seriedad, pero para eso tenemos que conocer lo que pasó, porque la izquierda se ha encargado de borrar todos esos episodios
para edificar un gigante de cartón. Nicolás Márquez, te doy las gracias por haber venido a otro capítulo de Tolerancia Total. Muchas gracias por Nicolás, todo. que estés muy bien. Gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.